Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Es un gusto, como siempre, encontrarnos nuevamente. Ahora para la clase 76, 76ª clase del curso de Filocalía. Nos acercamos a algunos párrafos, a algunos capítulos de Juan Carpasio. Según nos han aconsejado dos hermanas, debería pronunciarse Carpasio, como si fuera con una S suave. Como recordarán de la mención que hicimos en el vídeo anterior, se sabe muy poco de Juan. En este caso, él ha recibido epístolas, cartas, de monjes de la India y les responde mediante 100 capítulos de amonestación. Amonestación en el sentido exhortativo, no de reto, sino de exhortación, de impulso, de estímulo, aliento. Eleven vuestro espíritu. Ese es el resumen de todo lo que les dice. Al parecer, ellos se sentían mal, muy poco insertos en el medio en el que se encontraban, y este medio les era relativamente hostil y parecía estarles afectando. De lo que se deduce o infiere al leer el texto atentamente, vemos que habían sufrido varios de estos monjes caídas severas en su fe, en su conducta diaria. A veces también no estaban en armonía entre ellos. El mundo se les estaba metiendo dentro. El mundo en cuanto a los valores del mundo. Y entonces Juan, sintetizando mucho el texto, Juan les dice que no se preocupen, que la gloria del mundo es corruptible, que es vana, que perece, y que lo que es eterno es aquello que nació desde el Espíritu, lo nacido desde el Espíritu. Y utiliza mucho a San Pablo y la carta a los Romanos para apoyarse en sus exhortaciones. Esto lo tienen en el volumen primero de los 4 tomos de Editorial Lumen, en la página 395. Vamos a leer algunos capítulos, pero quiero empezar por el tema de la negligencia. La negligencia, dice Juan Carpasio, nos priva de la gracia. Y si examinamos bien el texto, podemos darnos cuenta de que somos nosotros los que nos apartamos de la gracia que está siempre presente. Es como si nos cerráramos a su influencia, como si jugáramos a las escondidas con la gracia o nos apartáramos de los rayos de su luz, luz que quiere iluminarnos y transformarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gracia? En términos generales, a esa misteriosa fuerza que proveniente de Dios se posa sobre nuestro corazón y nos transforma por entero. Este por entero, o esta posible transformación radical y profunda de nosotros mismos, debido a la acción de la gracia, depende de que nos abramos a ella. El principal enemigo, según Juan, es la negligencia. Negligencia que dice hemos tenido previamente en el momento menos indicado, y por eso el asalto de los enemigos llegó hasta nosotros, nos ganaron los pensamientos turbios, impuros, y nos hicieron caer. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es no hacer lo que sabemos que debemos, podríamos decir. Negligencia es no ser responsables en lo nuestro,
que nos concierne. Demos ejemplos gruesos. Esperemos que no se escuche el tren. Pasa un tren bastante fuerte y cerca. Si nosotros nos vamos de campamento a la alta montaña, y vamos a pasar la noche allí, y nos vamos de camisa sin abrigo, vamos a pasar mucho frío y riesgo de hipotermia. Si cruzamos la calle sin mirar, lo más probable es que terminemos hospitalizados con suerte o algo peor. Si nosotros comemos un alimento sin verificar que esté en buen estado, a las apuradas, nos exponemos a la indigestión, a la gastroenteritis, etc. Eso es la negligencia. No cumplir lo obvio, no llevar adelante lo que sabemos es necesario hacer. No es algo muy sutil la negligencia. Entonces, la negligencia, ¿qué provoca? Que quedemos expuestos a que la gracia se fragmente, se diluya, se nos dispersa. Yo pensaba, reflexionaba, se me ocurrió el ejemplo del fuego, el tema del fuego, volviendo a él, y volviendo a la imagen del campamento. Si nosotros vamos de campamento y tenemos un último fuego, el último fuego, ya no tenemos más cerillas, no tenemos cómo volver a encender, y al parecer tenemos que estar bastante tiempo todavía allí. ¿Qué hacemos? Cuidar el último fuego. Hay que vigilarlo atentamente para que no se apague. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener leña siempre disponible, leña seca ahí a mano, tener uno o dos encargados de vigilar el fuego, tenemos que ponerlo al reparo, quizá en la cueva, evitar que se apague. Imaginen que el fuego es la gracia, el viento es la dispersión proveniente de los valores del mundo o proveniente de nuestros deseos vanos, que se creen que en el mundo hay algo incorruptible, algo que valga la pena. Entonces, como ya hemos dicho muchas veces, y no es necesario, creo, abundar en ello, no es que debamos apartarnos del mundo, sino de los ídolos que el mundo nos propone, de la gloria de los hombres, de la riqueza, de las pasiones esclavizantes. Cuando nosotros abandonamos la vigilancia, caemos en la negligencia y los vientos entran en nosotros y nos apagan el fuego de la gracia. Tener leña para alimentar el fuego siempre, ¿qué es? Es oración. La principal yesca, la principal leña es la oración. La oración, lectura espiritual, atenerse a la guía del autor que para nosotros es nuestro maestro o nuestro director espiritual, lo que fuera. Cuidar la gracia, porque sin ella no tiene sentido vivir. ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene sentido vivir? No, porque perdemos el sentido de lo sagrado. Sin la gracia, nuestra vida se vuelve como un esqueleto sin carne, algo seco. Pierde sustancia, pierde color, brillo, gusto, sabor. Vamos a ver algunos párrafos del 5, ¿no? Del capítulo 5. A ver si me olvido de algo. Bueno, acá es un poco duro lo que habíamos escrito, pero digamos que la gracia, sin la gracia, a veces nos parecemos a cadáveres que se agitan, es decir, a materia muerta que se mueve, pero que no tiene adentro el espíritu vivificante. En este párrafo vamos a utilizar una ayuda para iluminar el libro.
En el párrafo 5, que está en la página 397, dice: cuando la bandada de las formas enemigas nos asalta mentalmente, tú cedes y eres vencido. Reconoce que te has alejado en el momento oportuno de la gracia divina. Esto del momento oportuno, te has alejado, quiere decir justamente en el momento que tenías que conservar la gracia, te alejaste. Entonces los pensamientos vinieron y te ganaron. Eres vencido. Por lo que has sido entregado en las manos de tu caída, por justo juicio. Has sido entregado en las manos de tu caída por justo juicio. Fíjense bien, esto de has sido entregado no es que Dios nos observa, ve que fuimos negligentes y dice, lo vamos a entregar al enemigo, que se embrome el muchacho. No, es que la creación fue hecha con ciertas leyes, leyes de vida, leyes de luz. Cuando nosotros nos apartamos de ahí, por nosotros mismos caemos, nos quedamos fuera de esas leyes de vida y de luz. El justo juicio no es más que esto, es decir, si tú vas y caminas y te expones al barranco, pues probablemente te caigas al barranco. Hay que, busquemos a modo de lectio la lectura de los párrafos, de los capítulos. No son demasiado difíciles, pero hay que leerlos con atención. Por lo tanto, lucha para que nunca suceda que, a causa de la negligencia, seas privado de la gracia, aunque fuera por un solo instante. Fíjense ahora estos renglones que siguen, lo que nos están indicando. Y si te fuera posible, superando tu caída, pasar por encima del muro de los pensamientos pasionales y sórdidos, cerrados asaltos de la multitud de pensamientos enemigos, no desconozcas el don que te ha sido hecho y dado desde lo alto. Dice en efecto el apóstol, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, ha obrado un tal desbande del enemigo y me ha puesto en alto, lejos de los pensamientos turbios que me asaltaban y del hombre inicuo, es decir, del diablo y del hombre viejo. Me ha liberado, dice el apóstol. Es decir, cuando nos abrimos a la acción de la gracia, permitimos que ésta nos transforme, quedamos liberados del hombre viejo. Dejamos de ser el que éramos. Nos encontramos transformados. Y lo dice de un modo muy bello, por esto, tornado ligero, me he vuelto ligero, tornado ligero, por el ala del Espíritu Santo, y desatado de mi cuerpo, he tenido la fuerza de volar por encima de los demonios que me han dado caza. Esos que atrapan al intelecto del hombre con la voluptuosidad que le presentan, atrayéndolo a la fuerza con violencia. Y sigue el capítulo 5. Me he tornado ligero por el ala del Espíritu Santo y desatado de mi cuerpo. Desatado de mi cuerpo. No es que los esicastas o que nosotros rechacemos el cuerpo. Lo que rechazamos es la esclavitud de sus mandatos, de sus imperativos, de sus compulsiones. Si nosotros conservamos la gracia que nos ha sido dada y que viene hacia nosotros cada día, si la conservamos un poco nomás, esta nos transforma. Vamos a continuar.
continuar porque se entrelaza, se encadena con otros capítulos. Por ejemplo, otro consejo que da Juan, particularmente en el capítulo 11. Recibe al que te abofetea antes que al que te alaba. Recibe al que te abofetea antes que al que te alaba. En el espíritu del amor al enemigo, por supuesto. Y también en esta concepción muy propia del esicasmo, también a partir de Máximo el Confesor, Diádoco de Fótiche, Esiquio, que no se cansan de insistir en el hecho de que el infortunio, la desgracia en cuanto a momentos difíciles, o como dice Juan en este caso, aquellos que nos abofetean, que no vienen a adularnos, son las herramientas que usa Dios para que el alma vaya adquiriendo brillo, se vaya librando de aristas, adquiera una forma perfecta. Es muy difícil para nosotros aceptar esto, ¿verdad? La cultura en la que vivimos. Qué difícil que nos es aceptar que los acontecimientos que en principio no deseamos, que son aparentemente infortunados, o digamos las dificultades en general, son enviadas por Dios para la elevación, purificación y crecimiento de nuestra esencia. Esto es, la parte elevada del alma y el espíritu, hijo de Dios que somos. Recibe al que te abofetea antes que al que te alaba. ¿Por qué? Porque el que te abofetea te está permitiendo elevarte por encima de estas compulsiones de querer la aprobación ajena, de que todos nos quieran, de que nos valoren. Es que hay que rechazar el agradecimiento, el afecto, la aprobación, no. Pero no hay que vivir para ello, ni hay que depender de ello. Por eso cuando la realidad nos golpea un poco, o se nos critica, se nos trata de hacer ver un error y demás, ahí es donde más tenemos que aprovechar para abrir el corazón y dejar que eso nos purifique. Dejar que eso nos purifique. Esto es en el capítulo 11. No hay que andar buscando dificultades, pero cuando aparecen, recordar, hermanas y hermanos, recordar que son oportunidad, que las dificultades son una oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que son una puerta, te lleva a otro lado, te hace ir más allá, franqueas el umbral. Los acontecimientos difíciles son una puerta, no hay que buscarlos, pero así hay que tomarlos cuando vienen. Tenemos que fijar este punto de vista, fijarlo, tenerlo ahí presente, porque toda la cultura va en dirección opuesta. ¿Acaso no nos la pasamos buscando lo fácil, en el sentido de permanecer muelles en una zona cómoda, siempre complacientes con los múltiples deseos, como si fuera en esa vida de molicie, de excesiva suavidad? Y acá siempre hay que andar sopesando. No se trata de buscar el sufrimiento, de buscar la mortificación, de rechazar el placer que está inscrito en la naturaleza humana. Se trata de vivir desde el espíritu y eso implica la libertad de las esclavitudes. La libertad de las esclavitudes. Bueno, en el capítulo 11 creo que es, a ver, veamos bien, está el tema del temor, que también se planteaba
uno de los comentarios del blog de la última semana. Bueno, viene diciendo Juan, dice, y el salmodiar, está hablando de la salmodia, el salmodiar no es para aquellos que gimen, sino para aquellos que están de buen ánimo. Fíjense qué interesante, ¿no? Salmodiar es para aquellos que están de buen ánimo. Si así están las cosas, no perdamos nunca la esperanza, pero crucemos con buen ánimo la presente vida con el pensamiento de esta alegría y de este regocijo. Les está levantando el ánimo, estaban bajoneados, se diría hoy, estaban desanimados. Y acá, a esto íbamos. Dice, solamente atemperemos nuestra alegría con el divino temor. Como es dicho, exultad en el Señor con temor. Y acá da un ejemplo de los evangelios que nos puede resultar de mucho interés. Y en efecto, las que estaban con María se alejaron de la tumba con temor y gran alegría. Está mezclando el temor y la alegría. En esto de la tumba lo entendemos claramente, este sentido de la palabra temor, no solo en cuanto a que genera una especie de miedo, de deseo de alejamiento ante lo misterioso y extraño, sino que es un temor en el asombro. El temor en el asombro nos lleva a una santa reverencia. Creo que lo decíamos en uno de los vídeos pasados. El famoso temor de Dios, del cual tanto se habla en Filocalía. ¿Cómo lo vamos a entender hoy en día? Vamos a ver, porque hay varios matices. El ejemplo que más me agrada es el de los truenos muy fuertes en medio de una tormenta eléctrica también, ¿no? Estamos afuera, a la intemperie, nos refugiamos bajo un árbol, pero la copa de los árboles se mece por el viento, no se sabe qué va a pasar. Mucha lluvia, truenos, relámpagos. Miramos el cielo sobrecogidos de temor. Este temor que se siente ahí, este sobrecogimiento ante el poder de la naturaleza, nos da miedo y a la vez nos asombra, ¿verdad? Es como ambiguo el sentimiento. Qué maravilla la tormenta, qué cosa extraordinaria. A la vez estamos ahí cuidándonos, ¿no? Diciendo dónde va a caer el próximo rayo o va a venir un viento y me va a llevar. Se caerá alguna rama. Bueno, esta mezcla de asombro maravillado y temor ante lo desconocido, ante la magnificencia del fenómeno, yo creo que es lo que mejor se adecúa como traducción a lo que en Filocalía hablan del temor de Dios. También en la Sagrada Escritura. Hoy en día yo lo traduciría de ese modo. Sin embargo, y acá van los matices también, sin embargo hay etapas de la vida espiritual, momentos de nuestro camino hacia Dios, en los cuales sentimos miedo, un temor que se transforma en miedo, es decir, es un temor que empieza en lo psicológico y se transforma en miedo en la medida en que se va encarnando, que va descendiendo a los miembros. Sin desesperación, por ejemplo, sin el miedo de la desesperación, en nuestro caso, no hubiéramos adoptado el camino de la oración de Jesús como vía espiritual. Es decir, mucho le debemos al miedo y al temor en que nos hallábamos cuando la oración de Jesús aparece en nuestra vida. En ese sentido no podemos negar la utilidad que tiene el miedo. Caramba, pero miedo de Dios.
Bueno, habrá que ver cómo se ajusta, porque Dios es un Padre bueno, amoroso, infinita misericordia, no tenemos duda de eso. Pero veamos, cuando uno tiene un chico chiquito, un niño pequeño, muy caprichoso, de esos niños, la verdad que son muy difíciles de llevar, ¿no? Muy difíciles de criar. Hay ocasiones en las cuales, como padres, ustedes lo saben bien, uno se ve obligado, diría yo, a hacerse el enojado, más que enojarse, ¿no? Porque el cariño impide un real y profundo enojo. Es más bien un hacerse el enojado para ver si imponemos un poco de orden en algún momento. Porque claro, tiene 2, 3 años, se ha tornado insoportable, no entiende razones, uno pega 4 gritos y la cosa parece que anda un poco. Esto en realidad a mí me ocurre ahora con las mascotas. Uno les da mucha rienda, les da mucha libertad y en algún momento ya no se puede, hay que poner un límite. Y el único modo en que entienden es a veces con un grito, ¿no? Porque ya a uno no le creen cuando intenta hacerlo de buen modo. En este sentido, hemos podido integrar aquellas etapas en las cuales hemos vuelto a la senda merced al miedo, al temor. Hoy en día lo agradecemos, porque de otro modo no sentábamos cabeza, por ejemplo, no nos dábamos cuenta del espantoso error en el que estábamos. Tirábamos flechas y errábamos al blanco todo el tiempo. Esto es pecar, errar el blanco. Pecábamos todo el tiempo y no escuchábamos razones, entonces temor. Ese es uno de los modos en que se manifestaría el amor de Dios, pero en ciertas etapas de nuestra muy infancia espiritual. A medida que crece el alma y se eleva y el espíritu empieza a fortalecerse, nos vamos hacia el amor. Y el lenguaje del amor es el que prima y no el del temor. Bueno, a ver si respondemos de ese modo un poco a esa consulta tan interesante que llegaba. El niño con su padre, las mascotas, el temor sirve. Bueno, también ha sucedido que la historia cristiana, la historia del cristianismo, que no es más que la historia de sus santos, de sus fieles, de tantos que se han cobijado bajo el manto de Jesús y su mensaje, esta historia nos ha ido enseñando también. Entonces, del temor vamos yendo hacia el amor, así pareciera. Justo cuando viene un helicóptero fuerte, vamos a cortar acá. Muy bien, hermanas y hermanos, seguimos. Ahora en el capítulo 15 de Juan Carpasio, en la página 400. Me quiero centrar en este concepto. Dice, sí, cuando te encuentras aún en las pasiones, por haber creído con todo el corazón, humildemente recibes el carisma de la impasibilidad. Esto hay que repetirlo. Por haber creído con todo el corazón, humildemente recibes el carisma de la impasibilidad, tienes el testimonio de las Escrituras. 2 puntos. Hoy nos dicen, en efecto, estarás conmigo en el paraíso. Y tu fe te ha salvado, vete en paz. En la paz de la beatísima impasibilidad. Y otras cosas de este tipo, como la uva madura en el tiempo de la siembra, y os sea hecho según vuestra fe. Ese es el capítulo 15 nada más, ese párrafo, que tiene 2 elementos de mucho interés.
Uno es este de, por haber creído con todo el corazón, recibes el carisma de la impasibilidad. Por haber creído con todo el corazón. Y que se hace según tu fe. Ustedes se acordarán seguramente de Marcos capítulo 6, donde Jesús apenas dice si puede curar a algunos enfermos. No pudo hacer milagros. Y estaba asombrado de su poca fe. ¿Se acuerdan, no? Es el hijo del carpintero, de José, de María. El profeta no es bien recibido en su tierra, pero centrando sobre todo en este tema de la fe como requisito necesario para que la gracia actúe en nosotros. El testimonio evangélico es muy claro ahí, está diciendo algo muy grueso, que Jesús no pudo hacer milagros porque no tenían fe. Un ejemplo más claro de la necesidad de esta sinergia entre lo que nosotros ponemos, que vendría a ser la fe, y la gracia salvadora de Jesús, difícil encontrar en la Escritura. Está muy claro. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es esto de creer con todo el corazón? ¿De qué estamos hablando cuando se dice no tenían fe? Tiene relación etimológica todo lo que hemos ido buscando, esto de creer, credere, la confianza, la creencia. Pero básicamente, tener fe o creer es poner el corazón. No esto, es poner el corazón. Estuvimos viendo algunos haber creído con todo el corazón. Vendría a ser un entregarnos completamente. ¿Qué es creer? Es entregarse. Podemos decirlo así también. Es darse, volcarse, saltar por entero. Hemos puesto acá el ejemplo de, supongan, volvamos al tema de los seres queridos. Esto es muy interesante porque lo de los seres queridos, todos tenemos seres queridos, ¿verdad? Qué cuestión esta que nos une y nos unifica a todos. Difícilmente exista alguien que no tenga un ser querido. Y si no lo tiene vivo, lo tiene en el recuerdo. Entonces nos situamos en los seres queridos. Ahora situémonos en uno de ellos muy querido, especialmente apreciado. Esto es así, nos sucede. Este tipo de preferencias profundas nos ocurren. Aceptándola, concentramos nuestro sentimiento allí. Seguramente un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un padre, una madre, un amigo, una amiga. Habrán visto que al tomar contacto con esta persona, si está en dificultades, si nos cuenta su dificultad, a lo mejor al momento de despedir a esa persona, nosotros le decimos, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, y le damos un abrazo. Le decimos, cuenta con mi oración, sabes que estoy para ti, etcétera, etcétera. Es decir, en ese momento de la despedida, nosotros estamos poniendo el corazón, ¿lo ven? Te va a ir muy bien, rezaré por ti, estoy disponible cuando quieras, etc. Cada uno puede armarse la composición, ¿no? Del lugar, la imaginación. Esto sería poner fe, porque
No le estoy diciendo, ya te va a mejorar la cosa, ya... No, estoy poniendo todo de mí. Te va a ir muy bien. Tener fe, creer con el corazón, pedir sin vacilar, pareciera tener que ver con involucrar todo esto de nosotros. Es decir, aparece Jesús en Nazaret, viene siendo seguido por multitudes, expulsa demonios, cura las enfermedades, habla con autoridad, viene a nuestra vida y no le tengo fe, no le tengo fe. Es decir, no pongo todo el corazón. ¿Cuántos ejemplos evangélicos aparecen de tu fe te ha salvado? Vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Qué mejor ejemplo que el de aquella mujer que le habla de que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos? ¿Qué mejor ejemplo? Esa actitud humilde, de súplica, que trasciende cualquier división y dice, dame la gracia, dame la gracia. Por eso, a esto quería ir. En este párrafo 15, Juan Carpaccio, que según nos dice Nicodemo, no fue tan grande como Diádoco de Fótiche, pero tiene sus cosas de interés. Nos dice, cuando te encuentras aún en las pasiones, es decir, nosotros, todos nosotros, ustedes, yo, todos nosotros, cuando te encuentras aún en las pasiones, por haber creído con todo el corazón, humildemente recibes el carisma de la impasibilidad. Y bueno, y se apoya ahí en las escrituras y sigue el párrafo, ¿verdad? Yo diría que sería un lindo ejercicio que podríamos hacer, cada uno en su intimidad. ¿Qué sería creer con todo el corazón? ¿Cómo se hace esto? Esto es muy parecido a creer, es un animarse por entero. ¿Vieron? ¿Habrán tenido esa experiencia en la pileta? El agua está fría, hay gente, no sé, o en el río, el mar. Me meto, me tiro. Esa especie de pequeña audacia, pequeña victoria sobre lo timorato en nosotros, lo complaciente, lo endeble. ¿Tendrá que ver con eso la fe? ¿Creer con todo el corazón? Entonces el ejercicio que proponemos es revisar esto. ¿Qué sería en mi vida? Imagino que cada día, Dios, Jesucristo, viene a mi Nazaret, a mi casa, a mi persona. Y viene con un largo historial de milagros y de transformación. Yo tengo fe, pongo la parte mía de que mi vida va a ser transformada enteramente. Ahí está el punto. Levántate y anda. Los acontecimientos nos dicen a cada momento, levántate y anda. No te quejes, no te compadezcas, no te fastidies, no te amargues. Déjate de boberías, nos dicen los acontecimientos. Madura, yérguete, sal del sepulcro. Pero nosotros ponemos lo nuestro, la fe. Yo creo que es un hermoso tema para profundizar y para intercambiar de la palabra, ¿no? De creer, tener fe. En Marcos 6, el mejor ejemplo, creo que acá estaba la nota, creo que cada acontecimiento es un escenario donde Dios me introduce
como en un agua sagrada para bautizarme cada día. Fíjense que es una buena imagen. Creo que cada acontecimiento, esto es a propósito de lo que estamos hablando del Padre Causade, de lo que estamos siguiendo estas lecturas, del abandono al momento presente. Creo que cada acontecimiento es un escenario donde Dios me introduce como en agua sagrada. ¿Vieron el bautismo en el Jordán? No el de la pila bautismal, que es un poquito... No, el bautismo ese de inmersión. Me introduce en agua sagrada para bautizarme cada día, es decir, para hacerme hijo y para purificarme y hacerme apto a su gracia. Ahí está, un buen ejercicio. O al menos así me lo parece, ¿no? Creo que puede mi alma, esta es la pregunta de esta clase. Yo creo que esto sintetiza lo de Juan Carpaccio. Creo que puede mi alma afincarse en la paz del abandono y la confianza. Creo que puede mi alma afincarse. ¿Qué es afincarse? Quedarse ahí, ya está. Me radico aquí. Obtengo la residencia, la ciudadanía. ¿Puede mi alma afincarse en la paz del abandono y la confianza? Creo que puede transfigurarse mi mundo al influjo del Espíritu. También vimos que la palabra fe, la palabra creencia, la palabra confianza tienen relación con esto de la fianza. Vieron que la fianza tiene que ver con un depósito, ¿no? Dicen el sujeto está preso, usted puede ir, pagar la fianza, una suma elevada por lo general, y entonces el Estado le da la libertad transitoria al sujeto. ¿Por qué alguien ha depositado su confianza en él? A tal punto de arriesgar el ídolo actual, el Dios contemporáneo, el dinero, el Dios contemporáneo. Si alguien viene y pone lo que acá importa, que es el dinero, lo dejan libre. Fíjense lo de la fianza. Este depósito, esta entrega. Entrego algo muy valioso para la libertad. Entrego algo muy valioso para la libertad. De allí la confianza. La palabra confianza. Es interesante. No dejan de ser divagaciones, pero pueden servir. Bueno, en el capítulo 20 nos dice Juan, esto es en la página 401, nos dice Juan, nada es tan capaz de destruir la virtud como la trivialidad, la chanza y los discursos vanos. Y por el contrario, nada renueva tanto el alma envejecida, y acerca a Dios como el temor a Dios, la buena vigilancia, el meditar incesantemente las palabras de Dios. Estos esicastas siempre estaban con la escritura, no se les caía de la mano la escritura. El meditar incesantemente las palabras de Dios. El armarse a sí mismo con la oración y el perseguir la ganancia que proviene de nuestras noches en vela. Entiéndase también nuestras noches en vela aquí como nuestras fatigas de la oración, porque puede ser a la tarde, a la mañana, en cualquier hora. Nuestras fatigas confiadas en la oración, aunque nada perceptible en muchas ocasiones aparezca en el corazón, esa perseverancia ecuánime, tranquila, paciente, audaz, la audacia que es
la perseverancia sin fruto. Eso serían noches en vela. Está bien, ellos hacían vigilia, tenían sus jornadas, nosotros podemos hacerla también, pero por lo general en nuestra vida cotidiana no podemos hacer muchas vigilias, pero quizá podamos permanecer en oración el mayor tiempo posible. Nada es tan capaz de destruir la virtud como la trivialidad. Eso yo creo que es un mensaje que nos han dicho ya en otras ocasiones. Vamos a humedecer la garganta que ya da señales de... La trivialidad. La trivialidad es la manifestación del espíritu de superficialidad. ¿Qué es el espíritu de superficialidad o la actitud superficial? Es un ir por la vida muy por encima, como dando pasos muy apresurados. Vivir con prisa, sin profundizar en las cosas, sin detenerse, sin hablar con el otro. Ese siempre ir más allá, ¿no? Del que tanto se ha hablado y hemos hablado. La trivialidad, los discursos vanos, es decir, hablar sin necesidad. Hablar sin necesidad nos desperdicia las energías del espíritu. Esto, la cultura nos juega muy en contra con esto. Si ustedes prenden la televisión, el 90% de lo que allí se dice es innecesario. El 90% de los temas a los cuales se refieren los medios no son necesarios y además son nocivos. Y nosotros tendemos a replicar esto que nos influencia y lo replicamos en nuestras conversaciones. ¿De qué hablo con los míos? ¿De qué hablo? ¿En dónde está mi atención? Lo recuerdan, ¿no? Bueno, Filocalía nos insiste a cada paso con esto. Y la chanza, por supuesto que no se refiere al buen humor. Vivir con buen humor es propio de los cristianos. Esa suave alegría. Creo que lo de chanza, Juan se está refiriendo aquí, sobre todo en el contexto monástico en el que lo está hablando, a ese espíritu vano también que nos hace atender a buscar esa risa fácil. Es como el espíritu del divertimento de la mente, que es muy diferente a la alegría del corazón. Bueno, a ver qué nos queda. Bueno, nos queda el tema, para no extendernos mucho hoy, nos queda el tema de un comentario en el blog, o dos comentarios, que tenían que ver con esta cuestión de que muchas veces ocurren hechos en nuestra vida que no podemos comprender y son realmente a nuestro entendimiento totalmente sin sentido, negativos, tremendos fracasos. Hemos abundado de esto, se habló en otras clases. Para sintetizarlo, me gusta esa anécdota o esa metáfora, mejor dicho, muy usada en la vida, en la historia de la espiritualidad, que tiene que ver con el ojo de la cerradura. ¿Se acuerdan? Ya por la clase 40 y algo me parece. Si nosotros nos asomamos a través del ojo de la cerradura, ¿no? Espiamos, vemos la habitación que está detrás de la puerta,
vamos a ver allí una pequeña escena, un fragmento de la escena que realmente se está desarrollando ahí dentro. Si nosotros nos quedamos con ese poquito que vemos y sacamos conclusiones basados en esta parcialidad, no podemos realmente comprender qué es lo que está pasando en la habitación. Entonces, lo que ocurre en nuestra vida es para nosotros lo que vemos a través del ojo de la cerradura. Pero Dios ve toda la escena, no solo la escena de nuestra vida, sino la escena de todos los involucrados, todos nuestros conocidos, nuestros seres queridos. Ve la situación del lugar donde vivimos, de la región, el planeta, el universo. Dios lo ve todo. Desde nuestra mínima y pequeña parcialidad no vamos a poder entender con la mente por qué ocurre tal cosa, por qué tal persona se ha muerto. A ver, explíquenmelo. No, no podemos. No podemos explicarlo. No podemos. ¿Por qué? Porque no abarcamos la mirada de Dios. Pero el corazón puede saber, en muchas ocasiones, intuir o presentir, como si le llegara un aroma y dice, son como muy fugaces, ¿no? Esas intuiciones. Y uno se da cuenta que tal cosa pudo haber sido útil para tal otra. Pero todo muy por encima, no lo sabemos realmente. Una alarma. Ya se va acercando la hora de la oración. Entonces, yo creo que ahí lo que nos queda es más oración. Y apoyarnos en el recuerdo de aquellas veces que comprobamos que lo que nos parecía trágico resultó en un bien. Esto es muy difícil con la muerte, obviamente, con la muerte, con las enfermedades graves, con la gente muy joven o muy niña y las tragedias que ocurren ahí. No tenemos que forzarnos con la mente a hacer encajar esto en el plan de Dios. No lo entiendo, me duele, me rebelo, etc. Pero te pido, Señor, que me des alguna muestra del sentido sagrado de lo que ocurre aún en esos momentos. Aún en esos momentos. Por eso les decía, intelectualmente tenemos que comprender que lo que vemos del panorama es muy poquito y que Él tiene el panorama general. Eso nos puede aliviar un poco, tranquilizar un poco la mente. Pero el sentido que nos integre, que nos permita acoger, recibir y aceptar lo que ocurre, nace del corazón. Ese calor del corazón se consigue al fuego de la oración, acercándonos a la oración con humilde perseverancia. Al menos es el mensaje que nos parece transmite Filocalía. Bueno, para terminar ya, que les he hecho una cosa a lo mejor extensa, les quiero comentar, el padre Javier Meloni se ha contactado también con nosotros por mail, porque resulta que estamos preparando un curso, ahora que termina Filocalía, un curso que empezaremos, si Dios quiere, en enero del 2022 y que irá todo el año que viene, veremos cuánto dura, sobre místicos y místicas cristianos de todos los tiempos. Es decir, así como hicimos con Filocalía, nos vamos a centrar en diferentes personalidades de la mística cristiana, de la tremenda mística cristiana, profundísima, muchas veces ignorada por nosotros mismos aquí en Occidente.
lo estamos preparando. Entonces, el padre Meloni ya ha aceptado encargarse de Juliana de Norwich. Nos va a dar una clase, al menos una, sobre esta santa, de la cual hizo mención el otro día cuando trató sobre los sentidos espirituales. Es excelente que además sea él quien se refiera a esta excepcional mística, porque es de alta complejidad. Tranquila, Simona. Juliana de Norwich. Entonces, esa es una noticia. También el padre Pablo Dors está confirmado que el 16 de noviembre a las 19 hora española vendría a conversar con nosotros sobre el tema del monacato secular. Claro, antes yo estaba en el sótano y se los escuchaba arriba, ahora están acá. Ahí están. Y el hermano Sergio, un participante del blog, también ha gestionado una entrevista con un monje, yo no tengo aquí el nombre, que nos va a venir también a hablar sobre un tema de espiritualidad, probablemente antes de fin de año, y está haciendo gestiones porque parece que hay un monje que es experto en Evagrio Póntico, que también nos vendría a visitar. En suma, que así como se ha ido formando una comunidad orante, de a poquito, gracias a la gracia, también veremos de ir convocando y nutriéndonos de distintas personas que vayan fortaleciendo nuestro espíritu con esa información privilegiada que surge de quien ha estudiado con amor a alguien. Porque al final de cuentas lo que nos hace aprender algo es el amor que involucramos en ello. Sin duda que sirven los títulos, los doctorados y todo lo demás. Pero el amor que ponemos en ese autor es lo que nos hace incorporarlo. Si además intentamos vivir según esa enseñanza, ni qué decir. En síntesis, para terminar, si ustedes tienen personas conocidas o contactos con gente que les parezcan de utilidad para aportar a esta comunidad del Santo Nombre, nos avisan a ver si vamos haciendo una grilla, un calendario para el año próximo, si Dios quiere. Bueno, los veo mañana sábado a las 15 horas de Argentina, 20 horas de España, si Dios quiere. Un abrazo fraterno para todos, invocando el santo nombre del Señor Jesús.